herramientas. ¿Cómo formar tu liderazgo transformador? Acompáñanos en nuestro nuevo capítulo Liderazgo Consciente. En él vas a encontrar invitados de lujo que te van a brindar esas herramientas y esos tips que necesitas para inspirar a otros y para ejercer en tu vida el liderazgo transformador. Acompáñanos. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo Consciente. Hoy tengo el gusto de tener un episodio absolutamente divino. Vamos a explorar el arte de liderar equipos de alto desempeño y vamos a hablar desde las dos dimensiones. ¿Qué es lo que un líder espera de su equipo de alto rendimiento en ese nuevo escenario tan retador, tan dinámico, tan floreciente de los equipos? Y también, ¿qué es lo que los equipos esperan de un líder que sea capaz de entregarles herramientas de innovación, de desarrollo y de permitirles en congruencia el manejo discrecional de sus habilidades y potenciar, por supuesto, el desarrollo para la comunidad? Hablaremos de ello hoy con una experta, una invitada muy especial que ya les contaré. Ella es una líder destacada que ha desarrollado su carrera principalmente en el sector de seguridad, incluyendo ciberseguridad, inteligencia, seguridad física, fraude y seguridad nacional. Actualmente ella trabaja en una de las grandes empresas del mundo en BBVA. Dadas las dinámicas y las posiciones que ella ha desempeñado y ha tenido la responsabilidad de gestionar en los equipos multidisciplinarios y de alto rendimiento, ella es experta en el tema que vamos a tratar. Además, Milena es panelista, conferencista en ámbitos empresariales y educativos y también una participante muy activa en la contribución del liderazgo, como por ejemplo en su participación en el 2021 en el Congreso de Líderes para Líderes. Quiero contarles que personalmente yo tuve la oportunidad de trabajar transversalmente con ella y de ver de primera mano su capacidad propositiva y colaborativa en función de los equipos y de los resultados. Soy Carolina Monterrey, su anfitriona, coach, consultora ejecutiva en temas de liderazgo, formación de equipos de alto rendimiento, ventas consultivas y una construcción de la experiencia de la cultura CX. Mile, muy bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Claro, muchísimas gracias a ti por acordarte de mí, por tener el detalle y la generosidad de permitirme acompañarte en este espacio. Sé que estás haciendo un camino increíble, muy bonito de acompañar personas, un poco de mostrar luces, de plantear temas para la reflexión. Así que nada, muy honrada de estar aquí contigo y de volver a verte, que te he extrañado un montón en este tiempo que no trabajamos juntas. Ay, qué linda, Mili. Bueno, la vida nos volvió a unir y hoy en un propósito común, ¿verdad? Desde esa vista del liderazgo y cómo podemos entregar a tantas personas, a la audiencia que está aquí conectada con nosotros, esos tips, esas herramientas, esas vivencias, sobre todo de una experta como tú, de una persona que ha tenido esa capacidad para liderar equipos y además equipos multidisciplinarios en diferentes geografías, que eso también es súper importante y desde diferentes ópticas, ¿no? En temas de formación, de cultura, de expectativas y demás, y eso pues obviamente supone un reto en la manera en que se lidera y en la manera en que se potencian las habilidades del equipo colaborativo para conseguir, por supuesto, además de los resultados, pues también potenciar las habilidades propias de las personas, ¿verdad? Sí. Mimile, si te parece, ¿no? Comencemos un poco contándoles a la audiencia de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cuál fue el momento clave en tu vida que crees que te pudo moldear como líder para llegar hoy hasta allí? Uy, Caro, madre mía, qué pregunta. A ver, yo creo que un líder, voy a hablar desde mi experiencia completamente y voy a intentar no teorizar en absoluto porque hay mucha gente muy preparada, muy formada en estos temas, así que voy a intentar evitar metodologías formales y cosas de estas. Yo creo que los líderes se hacen. Hay gente que nace con muchas facilidades para empatizar, para conectar con otros, son extrovertidos, son abiertos. No todos somos de esa manera. Yo, por ejemplo, creo que soy muy tímida.
La gente no me cree que soy tímida, o cuando le digo esto a mis equipos me dicen, ¿qué vas a hacer tú tímida? Sí, sí, que lo soy. Pero al final las experiencias que vas viviendo es un poco lo que te va moldeando. Somos el producto, yo creo, básicamente de dos cosas, de experiencia y expectativa. Somos hoy el producto de todas esas cosas que has vivido o que has dejado de vivir por una y otra razón, y somos el producto de lo que anhelamos, de lo que pensamos que va a venir. Creo que he tenido la suerte de estar en muchos entornos muy distintos, y de cada uno de ellos he ido aprendiendo cosas y no ha sido nada fácil. O sea, suele ser un camino lleno de espinas, muy pocas rosas y muchas espinas, hasta que llegas un poco a un lugar en el que miras para atrás y dices, caramba, cuánto he aprendido y cuánto he sacado de aquí. Por darte algunos ejemplos, yo empecé desde muy jovencita a tener posiciones en las que tenía responsabilidades de equipo, y hasta hace muy poco tiempo yo como jefa era menor que los colaboradores que tenía, con lo cual de ahí salieron muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos retos también, muchas cosas que aprendí. Luego, en el sector seguridad, creo que llegué con 3 características que no eran nada fáciles para el sector. Civil, mujer y joven. Son 3 características muy, muy difíciles para entrar en un mundo que es un mundo básicamente de hombres, es un mundo muy masculino, muy cerrado, y hacerte ahí un hueco ahí, un espacio, a hacerte oír, hacerte reconocer, conseguir valía por lo que eres, por lo que puedes aportar, por lo que puedes conseguir, también es otro mundo de experiencias tremendamente valiosas. Y luego, como mencionabas también, pues he tenido la fortuna de poder participar, de trabajar con equipos transnacionales, con gente de otras culturas, otros sitios, en otro idioma. Y también ahí hay una inmensa riqueza, si sabes aprovecharlo bien. Hay una gran incomodidad. Hay cosas tan simples como que tú dices una palabra y en el otro sitio, aunque hablen español también, pero esa palabra significa otra cosa completamente distinta. Entonces hablamos todos español, pero no hablamos el mismo español. O las caras, o sentirte cercano o no, sentirte aceptado en un grupo o no. Entonces creo que es una variedad de experiencias, de situaciones, las que un poco van moldeándote y van dándote también herramientas que van forjando tu carácter y van alimentando lo que alguien más adelante puede llegar a ser o a gestionar con su equipo como líder o no. Pero un poco por todo eso, mi experiencia y mi convicción es que todos tenemos el potencial dentro. Hay que desarrollarlo. Hay que tener la voluntad de desarrollarlo. Y yo te escucho, ¿sabes? Y me parece que también un poco eso de lo que hablabas, esa valentía en querer desarrollarlo, ¿no? Porque me quedé aquí con muchas cosas de lo que dijiste tan bonitas, y es ese comienzo en donde tú empiezas a integrar equipos y a liderar equipos en donde tú eres menor que tus colaboradores, ¿no? Y menor en edad, por supuesto, y tal vez en conocimiento, no, pero en experiencia estabas relevando también, ¿no? Entonces, claro, cuando un líder no tiene esa valentía, ¿no? De saber que tiene el potencial, que tiene las herramientas, y eso que tocas, que es justo una de esas características tan fuertes del líder, y es el querer y la determinación a construirlo, ¿no? Y se hace sentir, y se hace escuchar. ¿Cómo logras tú, finalmente, en un mundo tan complejo, porque también lo has traído, de hombres, ¿no? Joven, influir y poder hacer sentir tu voz? Cuéntanos un poco esa experiencia para nuestros oyentes. Yo creo que muchas de esas cosas vienen de casa. Yo vengo de una familia muy humilde, y un poco la gran preocupación y la visión que tenían mis papás era: lo que podemos dejarte es educación. Entonces hay que formarse y formarse bien y ser exigente y lo mejor que puedas y siempre. Y segundo, trabajo duro, nada cae del cielo. O sea, nadie te va a regalar nada, nadie te va a regalar nada. Pero el límite lo pones tú, el límite te lo pones tú misma.
Entonces yo tengo que decir que tuve la gran fortuna de crecer en una familia que, aunque muy humilde en términos de recursos económicos, muy abierta y muy empoderada. De si tú lo ves y te lo propones y vas por ello, se puede conseguir. Claro, no siempre se consigue, porque en la vida no es quiero esto y aparece, no, hay que trabajárselo, hay que luchárselo. Y se me viene ahora a la mente una anécdota, por ejemplo. Bueno, hice mi carrera, después hice un máster en la época en los que los másters todavía eran de investigación, no eran profesionalizantes como los de ahora, eran de investigación, era como la primera etapa del doctorado. Iba a empezar el doctorado, pero estaba muy enganchada ya trabajando, así que lo fui aplazando, no lo hice. Y después llegó mi hija y bueno, ya como que nos metemos estas cosas en la cabeza, no, ya con niña es imposible, estás muy ocupada. Y hubo un momento que dije, no, voy a hacer el doctorado, no voy a dejar pasar más tiempo. Y todo el mundo me decía, pero estás loca, ¿cómo se te ocurre con una niña pequeña? Estás trabajando 12, 13 horas al día, ¿qué hora? Yo, pues lo voy a hacer. Y el asunto es organizarse. Entonces, ¿qué hice? Yo me ponía metas, primero de estudiar, porque cuando estás haciendo un doctorado tienes que cubrir un montón de áreas, de textos, autores, etcétera. Me ponía metas diarias y a las 5 de la mañana estaba en la oficina. Entonces, yo todos los días de 5 a 7 de la mañana estaba en la oficina estudiando. Primero lo que tenía que leer y luego en la parte de escribir también me ponía metas diarias y así de poquito iba avanzando. Y al final, bueno, saqué el doctorado con una mención de honor muy gratificante y ha sido las cosas más bonitas que he hecho. Recuerdo la sustentación, fue una sustentación larguísima, 3 horas frente al jurado. Mi hija en primera fila viéndome, que aún no se enteraba porque estaba súper pequeñita. Yo solo recuerdo mirarla como por el rabillo aquí del ojo y ella con la falda por aquí arriba, desesperada ya, y mi mamá cuando va a terminar. Y recuerdo que cuando salimos de la sustentación, me dice, mamá, ¿ya? Y yo le dije, amor, no sé, hay que esperar qué dice el jurado. Y me dice, ¿y si dicen que no? Yo, pues si dicen que no, hay que repetirlo. Y me dice, no, repetir, no. Y se mandan las manos a la cabeza. Entonces fue o sea, como muchos aprendizajes. Por una parte, aunque todo el mundo te diga que no, si tú tienes la fuerza en ti de que sí, tienes la valentía y tienes el orden y el propósito para ponerte un plan, es posible. Y dos, cuando te pones a ello, hay otro montón de gente que te acompaña. El solo hecho de que mi hija me acompañara a mí, de que ella viera sus pasos y de que viera que es importante, es una cosa que en ese momento no salió, pero que esa conversación ha salido años después. Y aunque tú no eres consciente en ese momento, dices, caramba, es que vas dejando señales en la gente, vas dejando un poco huella. Y en muchas de las cosas que hago, y en particular en mi trabajo, digamos, uno de mis propósitos siempre es hacer la diferencia, marcar huella. Yo no quiero ser del montón, no quiero ser una más. Y cuando tú quieres dejar huella y quieres hacer diferencia y de alguna manera tocar la vida de otra gente, pues hay que hacer cosas distintas. Total. Y fíjate que hablas mucho sobre la disciplina, ¿no? Esa forma en que le colocas el foco, pero que trabajas en plena conciencia para que ese foco realmente sea el moderador diario que te lleve a ese resultado final. Es decir, ahí no negocio con esa disciplina que yo me impongo para ese logro que yo quiero tener. Claro, tú hablabas al inicio, ¿no? Esto es un camino también de espinas, pero en la medida, creo yo, Mile, corrígeme tú, en que tú lo lideras tu propia vida en esa disciplina, en esa convicción que tú dices, en ese propósito claro, porque también te das cuenta cómo vas transformando también tu visión, pero también vas inspirando y vas transformando la visión de otros que tocas, queriendo o sin querer, intencional o no, consciente o no, pero te vas permitiendo a la medida en que tú vas cumpliendo tu propósito también inspirar a otros, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales, Caro. Lo que cualquiera de nosotros espera de un jefe, desde mi punto de vista, son básicamente dos cosas. Uno, coherencia. Coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y dos, ejemplo.
Y creo que no hay nada más potente que esas dos cosas. Y lo de la coherencia para mí es súper clave. Conocemos gente que recitan los valores de las compañías, se lo saben a la perfección, te lo dicen una y otra vez, y sonríen en las reuniones, y vamos a vivir los valores, y luego te piden, no sé, que cambies un reporte porque las cifras no les convienen. Entonces, eso puede ser que a la primera no se note, a la segunda tal vez pasa, pero te aseguro que a la tercera y a partir de ahí la gente lo nota. Totalmente. Y eso queda, y eso queda. Y lo segundo es, tú no le puedes pedir a tu equipo algo a lo que tú no estás dispuesto. De acuerdo. Porque lo que estás dejando ahí son muchas cosas en evidencia, son que no eres en realidad parte del equipo, que no te importa lo que dices que te importa, que eres un jefazo más que viene a mandar y ya está. Recuerdo muy recién llegada al banco, una de las primeras veces que tuvimos que trasnochar un montón porque había que hacer un reporte nuevo, que estaba, bueno, en fin, estábamos en un proyecto. Recuerdo que al siguiente día estábamos sentados con mi equipo y me dice una de las chicas, eso fue un viernes, tuvimos que quedarnos hasta muy tarde el viernes en la oficina y volvimos el sábado. Y el lunes estábamos un poco en reunión, revisando ya el producto final, el reporte que íbamos a entregar, y me dice una de las chicas, mira, ¿te puedo decir algo? Yo sí, claro, dice, gracias por haber venido el sábado. Le dije, ¿cómo que gracias? Es que nunca un jefe había venido. Y además las horas que estuviste, y yo dije, o sea, para mí es lo normal, es que somos un equipo. Que yo sea la jefa no significa que soy la que doy órdenes lejanas y después vengo y miro a ver si lo hicieron o no lo hicieron, o que me voy de fiesta el fin de semana mientras todo tu equipo está metido en una tarea. Y creo que esas cosas son las que generan confianza, generan espíritu de equipo y son las que van sembrando la semilla para hacer recorridos largos y difíciles. Lo más sencillo es, no sé, dar una orden por escrito, chequear tal vez por teléfono cómo van y después soltar 2 o 3 regaños y ya está. Pero creo que también cuando hablamos de equipos de alto desempeño, hay al menos dos situaciones diferentes. Una es cuando a ti te encargan un proyecto y tienes un poco la posibilidad y la autonomía de empezar casi desde cero, de establecer unos criterios, de elegir tu equipo, porque en ese proceso, desde el inicio, tú ya dejas claro hacia dónde vas y cómo va a ser la exigencia y cómo vas a trabajar. Cuando llegas a un equipo que ya está constituido y el único nuevo eres tú, y la misión de ser muy exigente y de tener un equipo de alto desempeño, pues viene más dada por arriba y no es tan compartida por el equipo. Y el segundo caso no significa que no puedas llegar a hacerlo, pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo. Porque tú al final, la única manera en la que tú puedes ser líder es cuando tú tienes un equipo y haces parte de ese equipo. No hay líderes sin equipo. Eso no existe. Así como no hay influencers sin followers. Totalmente, ¿no? Y fíjate tú, ¿cómo es de valioso este punto que has tocado, Mili? Gracias por irte adentrando a esto que queremos explorar un poco sobre estos equipos de alto rendimiento y qué son y cómo se construyen, ¿no? Porque es que suena como un poquito de epopeya, ¿no? Cuando habla uno de equipos de alto rendimiento, de alto desempeño. Y cuando tú hablas desde este valor, cómo yo como líder soy capaz de trascender en mi equipo y cómo hago parte de, y cómo con el ejemplo, no porque me corresponda, no porque toque, sino porque me integro, porque me siento parte de, porque además ellos me sienten parte de, y además de hacer un énfasis en el resultado y en aquello que conlleva ese resultado, que son los niveles de alta exigencia, pues me involucro, ¿no? Como líder, como lo decimos acá muy coloquialmente, me unto un poquito, me remango un poquito y trabajo de par a par con ese equipo en el logro de los resultados, y también soy capaz de llevar al equipo a entender de pronto esos errores o esas derrotas o esos fracasos, como le quiera uno llamar, ¿no? Y entender que tienen también un significado y cómo yo
empiezo a moldear con el equipo cómo lo podemos transitar hacia un mejor norte, ¿no? Como hacia un mejor resultado. Miremos un poco y exploremos esto que has tocado, Mile. Cuando hablamos de equipos de alto desempeño, bien pones tú el ejemplo, ¿no? Oye, puede darse porque se constituya ese equipo y yo como líder traigo las personas con las que deseo colaborar para poder llegar a ese resultado, o porque ese equipo ya está constituido y llego yo e integro como líder este equipo y empezamos a trabajar en pro de un resultado. Y aquí hay dos retos para el líder desde eso que tú hablas, ¿no? Desde esa alineación del propósito. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se logra? Mira. Sí. A ver, lo primero es un poco el concepto. La idea de un equipo de alto desempeño viene del mundo del deporte y se asimila a cómo tienes un equipo, un entrenador, unos asistentes, unos jugadores, por supuesto, todo un equipo técnico alrededor de conseguir unos resultados excepcionales. Entonces, cuando en el mundo corporativo hablamos de equipo de alto desempeño, estamos hablando básicamente de un equipo de trabajo cuyos entregables, cuyos resultados no van a ser buenos o muy buenos, sino que tienen que ser extraordinarios, realmente excepcionales. Hace muchos años, en una posición que tuve en Presidencia de la República, en un proyecto que me encomendaron, pues tuve esa fortuna de poder definir los criterios, de hacer un proceso de selección, de convocar. Y recuerdo que nos dedicamos a buscar investigadores, jóvenes investigadores, muchos de ellos reconocidos por Colciencias, casi todos muy recién salidos de la universidad, muy jovencitos. Un poco el primer salto fue, para tener un equipo de alto rendimiento necesitamos gente muy experimentada. Sí, gente muy experimentada, pero también gente formada y con ganas de hacer cosas distintas. Entonces, en ese primer caso, ellos desde el mismo proceso de selección tenían claro hacia dónde íbamos, cuál iba a ser el nivel de exigencia y cómo íbamos a trabajar. Así que fue bastante sencillo en términos de construir un equipo y hacer cosas muy diferentes. Lo bonito de esa experiencia es que, como para muchos de ellos ese era su primer trabajo, su primera experiencia, lo que hacíamos les parecía muy normal. Y años después, cuando se empezaron a ir a otras posiciones, a conocer un poco más el mundo laboral, a cambiar de trabajos, y empezaron a mirar atrás, empezaron a hacer conciencia de que lo que hacíamos era realmente excepcional, que el mundo laboral en general no es así y que lo que habíamos hecho antes, por una parte, los había formado a ellos tremendamente como profesionales, habían quedado listos para cualquier otra cosa, pero segundo, que habían marcado la diferencia. De acuerdo. Entonces, es muy bonito, es casi como coger un lienzo en blanco y empezar a pintarlo. Entonces, son experiencias muy bonitas. Luego, el otro camino que he tenido un poco en otras experiencias laborales es, llegas tú, ya está el equipo conformado, y creo que la primera responsabilidad o la primera tarea que tienes que hacer ahí es entender quién es quién. Y entender quién es genuinamente entender quién es quién. ¿Cómo es su vida? ¿Qué son las cosas que le preocupan? ¿Cómo se llaman sus hijos? Pero no por preguntar ni por estar echando chisme, sino porque cuando tú entiendes realmente cómo es la vida de alguien, qué son las cosas que le importan, qué son las cosas que le preocupan, qué son las cosas que le interesan, solamente ahí tú vas a tener pistas de cómo conectar los puntos. O vas a tener pistas de por qué cuando alguien te contesta que no está interesado, o que no lo va a mover, o que no va a hacer, puede ser que esté ocurriendo otra cosa. O cuando alguien aparece muy eufórico con algo que aparentemente pues no era para tanto, algo está pasando. Y también porque cuando estás un poco ya en esta etapa de no eres un jefe capataz mandando a hacer tareas en una maquila, sino que estás constituyendo un equipo que se lo tiene que creer, que tiene que estar convencido, que tiene que tener ganas de hacerlo, al final es que tú estás en medio de personas. Totalmente. Es completamente distinto dirigir una línea de maquila en la que a duras penas se saludan, se dirán el buenos días y luego irán a tomar café porque el resultado final de la cadena es el mismo, a cuando estás haciendo un trabajo un poco más intelectual, disruptivo o quieres hacer procesos de innovación. Ahí el foco tiene que estar en la gente. Si no tienes eso, estás perdido.
Totalmente, ¿no? Y es que igual cuando tú tienes esa conciencia, Mile, que además, como lo comentaba en el inicio, yo tuve esa oportunidad de trabajar en equipos transversales contigo, desde el área de experiencia, y de ver cómo esos equipos, esas redes de equipos que se van construyendo, porque debemos trabajar juntos para un propósito común, inspiran desde el punto de vista de la colaboración y desde el punto de vista de cómo ese líder empieza a mostrar un camino que aun cuando sea desafiante, cuando sea retador, también a mí como colaborador me motiva y me lidera también a sacar mis propias habilidades y a dar también lo mejor de mí y tal vez a explorar aquello que yo pensaba que de pronto no era una habilidad, pero que empiezo a entenderla que sí. Y empiezo también a formarme, a disciplinarme en trabajar esas habilidades y de pronto también a ser consciente que lo puedo hacer, que puedo dar esa milla extra, ¿no? Que puedo entregar también a mis pares, a mi equipo, un esfuerzo extraordinario que lleve hacia ese logro común, que eso también creo que es una parte tan bonita y tan rica de esos equipos de alto desempeño. Sí, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que un líder, entre muchas responsabilidades, yo diría que 3 cosas clave. 1, aportar visión, por supuesto. O sea, si tú como líder no eres capaz de mostrar el horizonte hacia dónde vamos, es que cualquier bus te sirve. Si no sabes dónde vas, cualquier bus te sirve. Lo segundo, claridad en los principios y en los valores. ¿Cuáles son los valores de este equipo de trabajo y qué no vamos a negociar? Bajo ninguna circunstancia. Y fundamental, confianza. Confianza. Confianza, tú necesitas tener un espacio seguro para cosas tan básicas como que la gente pueda decir, no me parece, no estoy de acuerdo, hasta cosas un poco más complicadas de algo está pasando aquí o algo pasó con otro equipo de trabajo o esto no me encaja. Y es algo mismo, ¿no? Perdona que te interrumpa, eso que acabas de tocar, esa confianza, que es súper fácil de plantear, ¿no? O sea, aquí lo estamos conversando y suena muy, muy fácil de plantear, pero a la hora de ejecutarlo por parte del líder, también se requiere esa coherencia que tú tocabas hace un minuto, ¿no? Sí, yo creo que aquí también emergen estilos completamente distintos. Yo he intentado en mi trayectoria tener gente muy brillante conmigo. A mí me gusta trabajar con gente muy brillante y ojalá que sepan más que yo. Y generalmente saben más que yo, porque es que es imposible que tú sepas más que todo tu equipo. Es imposible que una sola persona abarque tantos ámbitos. O sea que ese estilo, cuando tú tienes gente que sabe más que tú de una cosa en particular, lo que necesita es que tú des una visión y luego le dejes trabajar. Cuando tú oyes a alguien en una oficina decir, yo aquí hago caso, estás en problemas. Total. Estás en problemas. Porque ahí ha pasado algo y esa persona está completamente cerrada. Esa persona ya no te va a aportar una idea nueva. Esa persona ya no va a tomar riesgos. Esa persona ya no te va a proponer un gran proyecto, la disrupción ya no va a salir de ahí, ya no va a ser posible. Y ese tipo de jefaturas, desafortunadamente, creo que se mantiene todavía mucho. Todavía hay muchos jefes que les encanta la microgerencia y abre el Excel y déjame ver y voy a tocar. Y eso es tremendamente agotador para los equipos. Creo que si hay una manera rápida y efectiva de matar la creatividad y el empoderamiento, es esa. Cuando tú no dejas al equipo respirar, no le dejas que propongan. Además, es tremendamente torpe desde el punto de vista de líder. Porque si tú estás todo el tiempo diciéndole al equipo, no solo la visión, sino les estás diciendo qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer, lo que estás haciendo es reproduciendo tus propios sesgos cognitivos y tu propia limitación mental en todos los demás. Sí, ese micromanagement, ¿no? Que limita realmente. Y lo que tú dices, ¿no? Se vuelve muy agotador porque claramente un colaborador de un equipo de alto desempeño pues ya tiene unas habilidades adquiridas, ya tiene un nivel de conocimiento, bien lo tocas tú, ¿no? Muchos de ellos tienen mucho más conocimiento que el propio líder y eso es una bendición, eso es oro puro, ¿no? Pero cuando esa falencia, ¿no? Esa falta de confianza impera en ti,
que de alguna manera como líder, pues lo que estás haciendo es sencillamente exfoliando eso que está muy arraigado en ti y empiezas a hacer esa microgestión, pues realmente lo que genera es todo lo contrario. Y cuando hay pérdida de la confianza, pues realmente el equipo se limita en toda su dinámica exponencial, es decir, no surge el pensamiento creativo, por ende no surge la innovación, por ende el resultado pues es un resultado normal, no es un resultado extraordinario, que es para lo que está hecho un equipo de alto desempeño. Mile, ¿alguna anécdota, alguna situación que nos quisieras compartir de algo que haya pasado en algún equipo de tu liderazgo de alto desempeño que haya llevado hacia una idea de pronto de desarrollo, de confianza y demás en el sentido contrario, ¿no? Es decir, de algún líder que hayas tenido que te haya hecho sentir de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? Y sobre todo, ¿cómo pudiste superar esa lección de un liderazgo que bien has tocado desde esa óptica más del jefe que del líder, que no permite el desarrollo de terceros? Déjame pensar, alguna que pueda contar. Sin actores, ¿no? Sin actores, contemos solo la acción y ya está. Un poco como para ejemplificar, ¿no? ¿Qué es lo que tú también en vía contraria puedes aprender, ¿no? O sea, porque tú también puedes aprender cómo desde ese mal liderazgo, desde ese jefecismo, tú puedes decir, oh, yo nunca sería así, yo nunca actuaría de esta manera, y qué aprendizajes ellos le dejan a uno. Sí. Pues ahora que lo mencionas y viéndolo de esa manera, yo creo que los jefes malos son súper agotadores, pero son muy útiles, son muy, muy útiles, porque te ayudan a poner en blanco y negro lo que no quieres ser, lo que no quieres ser. Y sí que me ha pasado, sí que me ha pasado. He tenido la gran bendición de tener jefes increíbles, gente con la que he aprendido, he crecido, me han acompañado, tremendo, pero bueno, también he tenido otros jefes no tan inspiradores. Y recuerdo alguno de ellos que estaba siendo muy desgastante, personalmente muy desgastante, porque ya había intentado varias estrategias, varios métodos para conversar, para acercarme, para intentar entender qué quería, cómo lo quería, para entregar, y eso no terminaba de tener como un ambiente efectivo y agradable para entender. Entonces hubo un día que dije, vale, esto no logro darle la vuelta, siento que se me va de las manos, voy a hacer un alto en el camino, un poco a ver esto de frente y a intentar entender qué puedo aprender yo aquí, qué puedo aprender. Y saqué 2 lecciones de eso. La primera es que estaba en el momento adecuado para hacer un cambio de rumbo, que no me lo había planteado. Y que me daba mucho miedo porque en Latinoamérica y en Colombia en particular da mucho temor perder el trabajo, porque es que es un drama. De muchos de nosotros que tenemos posiciones, hemos tenido posiciones más o menos importantes, hay mucha gente que depende de ti. Así que perder el trabajo es muy importante, es un drama tremendo, familiar. Entonces me planteé el cambiar de rumbo, que aunque me daba mucho miedo, dije, a lo mejor este es el momento. Yo pensaba que no, pero pronto es el momento. Y segundo, dije, a ver, ¿qué tiene este jefe que yo no quiero hacer? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y empecé a hacer conciencia de errores míos. Y en la medida en que vi cosas de esas que yo no quería hacer, en lo que yo no quería convertirme, muy rápidamente me sirvió para empezar a trabajar, a desarrollar más habilidades y corregir cosas en mí. Y con el paso del tiempo me di cuenta, primero, que esa decisión, ese cambio de rumbo que me había dado, que es que ni me lo había planteado y que me daba mucho miedo, salió súper bien. Y segundo, que esas cosas de mí que tal vez tenía que trabajar más, que no las había hecho consciente y que claro, ahora es cuando entendemos aquella frase de las abuelas de que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
te vas dando cuenta de que hay cosas en ti que tienes que trabajar y que tienes que mejorar y que las fui modificando y las he ido sí, mejorando. Pero creo que al final como la gran recompensa quizá es cuando años después empiezas a hablar con la gente y a veces hablo con antiguos colaboradores y me dicen, te echo mucho de menos, me haces mucha falta, yo quiero que un día volvamos a trabajar juntos, no he vuelto a tener un jefe como tú, o te cuentan las historias, mi niño creció, mi niña creció, pasó esto con con mis papás, me divorcié, y yo digo, o sea, cuando la gente te busca, no solamente para preguntarte, no sé, cómo se hace una tontería en la oficina o cómo abres un nuevo programa, no sé, te cuenta para contar, te busca para contarte cómo ha ido cambiando su vida. Yo digo, Lograste sembrar algo allí, ¿no? sí, sí, aquí hubo otra cosa, aquí hubo otra cosa. Y muchas veces eso también te pasa inconscientemente. Y me acuerdo ahora de otra historia, en una posición que tuve hace muchos años, muy empezando mi vida laboral, tuve que autorizar una excepción para que una niña hiciera un proceso un poco a destiempo, bueno, etcétera. Es una niña de Medellín que yo no conozco personalmente, nunca he conocido. Y todos los años, Caro, todos los años me manda una notica, me manda un mensajito contándome cómo ha ido cambiando su vida. Entonces, era una niña con muy pocas posibilidades económicas de una de las comunas de Medellín, la primera de su familia que llegó a la universidad, la primera de su familia que salió del país a estudiar un máster, la primera de su familia que se compró un carro. O sea, y tú ves cómo ha ido cambiando y Wow, te entiendo me emociono. Yo mucho. digo, esta niña que ni siquiera me conoce, yo que nunca la he visto en la vida, o sea, me tiene presente en su vida, yo digo, Pero eso lo vale todo. eso lo Sí, vale todo, Mile, y entiendo tu vulnerabilidad y te la agradezco montones, sí. ¿sabes? Porque nos has dejado unas lecciones tan importantes y tan sólidas desde esos aspectos que en muchas circunstancias se nos presentan a todos, o sea, ¿quiénes no han pasado por un mal jefe? ¿Quiénes no han pasado por un jefe de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Con ese micromanagement, ¿no? No creo en ti, no confío en ti, te lo tengo que supervisar todo hasta la coma, hasta el punto. ¿Quiénes no hemos pasado por allí? Pero qué bonito y qué importante poderlo volcar hacia el lado constructivo y poder determinar uno qué es eso que definitivamente yo no haría en el momento en que tenga una persona a cargo, que yo no minaría con otra persona, porque yo no quiero seguir siendo una cadena de no valor, yo quiero seguir siendo una cadena de inspiración, una cadena de construcción. Y cómo también entiendes que esos momentos de pronto bueno, por alguna razón, y estas personas que llegan a tu vida en forma de líderes o de jefes, empiezan a alinearte con tu propósito. Y a ti particularmente, ¿no? Que nos has contado esta historia tan maravillosa que de verdad también aquí me conmueve mucho escucharte, como sin querer muchas veces, o sea, porque no es que tú te levantes un día diciendo, hoy voy a cambiar la vida de alguien, no, sencillamente, genuinamente, te acercas a las personas y tocas su vida de tal manera que logras cosas tan maravillosas como esto que nos acabas de contar, alguien al otro lado del mundo que no te conoce y que todos los años te toma ese dulce trabajo de decirte gracias por impactar mi vida. Eso es justo lo que logra, querida audiencia, un líder transformador, una persona que genuinamente se ocupa de las personas, se ocupa del desarrollo de las personas y está más en la posición de pensar cómo potencio, cómo desarrollo las habilidades de quienes me acompañan, llámense como se llamen, mi colaborador, mi jefe, mi par, mi líder, como se llame, y desarrollo ese potencial en pro de qué, pues en pro en el inicio de la misma persona. El resultado, Mile, creo que tú y yo confluimos en ello, por default llega. Cuando tú estás al frente de la persona, estás en esa genuina entrega hacia la persona y hacia su desarrollo, ¿no? No en el paño de lágrimas y te voy a compadecer todo el tiempo, no. Estoy aquí para potenciarte, para impulsarte, para hacerte ver cuál es tu habilidad,
cuál es tu don y cómo lo puedes sacar avante, pues por defecto el resultado se da, y no solamente se da, sino que además es extraordinario, ¿no, Mili? O sea, nos has traído un ejemplo absolutamente motivador para todos aquellos que estamos hoy de pronto pensando en cómo hago con esta situación que tengo de un líder que me resulta sumamente complejo de manejar y que realmente no siento que me esté potenciando. Tal vez devuélvete y pregúntate sobre esta historia tan bonita que nos ha traído aquí Milena Patiño con toda su experiencia y con toda su genuinidad como líder. ¿Qué es lo que tú mejor puedes hacer para ti como líder? Tal vez esta circunstancia te está enseñando algo que no estás viendo y que puedes poner a marchar como motor. Sí. Creo que al final, Caro, en general en la vida, en todo, pero en el trabajo se nota mucho, es tú puedes decidir si quieres ser protagonista de tu vida o quieres ser la víctima de todos los demás. Entonces, cuando uno se aproxima a estas situaciones que a todos nos ocurren, con la mirada de pobre de mí, es contra mí, es muy difícil encontrar salidas. Es muy difícil y además es muy fácil para el otro anularte y apachurrarte. Pero cuando tú te aproximas a esto con una mirada un poco más abierta, ¿qué puedo aprender aquí? Aunque sea doloroso, porque no estoy diciendo que no sea doloroso, es muy difícil. Pero aún así te aproximas con una mirada abierta de qué me está enseñando la vida aquí, qué puedo ver, qué cosas puedo sacar. Creo que son de las situaciones de donde más aprendes como persona, más creces como persona y más beneficio puedes sacar. Porque cuando las cosas salen bien, pues sí, las cosas salen bien, la gente te felicita, tú estás súper a gusto, pero en realidad no hay grandes cambios en tu vida. Porque pues es una cosa que salió bien, porque en general lo hiciste bien para que saliera bien. Pero cuando las cosas parecen difíciles o que se te ponen como al revés, si tienes, yo creo que si tienes un poco el coraje y la cabeza un poco fría, aunque el corazón te esté doliendo, que ya no puedes con él, pero tengas la cabeza un poco fría y seas capaz de plantearte qué puedes aprender de eso, creo que es tremendamente útil. Ahora, creo que también habría que decir que para tener equipos de alto desempeño, la gente, los miembros, los colaboradores que tienes, tienen que querer estar ahí. Y no querer estar ahí también es válido. Es que no todos somos buenos jugando al fútbol, no todos podemos estar en la Selección Colombia. O sea, por más que quisiéramos jugar a la Selección Colombia, no somos buenos para eso. Hay gente muy buena para ciertos trabajos, ciertas labores, y hay otros que son capaces, quieren, además disfrutan la presión. Yo en particular disfruto mucho la presión de hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas. Hacer cosas repetitivas me aburre, con lo cual para mí es muy emocionante aguantar presión. Hay otras personas a las que no. Y esto no es ni bueno ni malo, es distinto. Es que todos los perfiles son necesarios. Imagínate en una compañía, si todos estuviéramos en el taller de innovación todo el día haciendo cosas raras, pues ¿quién vende? De acuerdo. Y si no hay ventas, pues la compañía no subsiste. Entonces, todos los perfiles son muy importantes y así que tampoco podemos pretender que todo el mundo quiera estar en un equipo donde hay muchísima exigencia y tampoco tú tienes que estar toda tu vida laboral corporativa en este tipo de equipos tampoco. Y justo eso, ¿no, Mili? ¿Cómo puede asegurarse un líder que todos sus colaboradores sientan que están contribuyendo de una manera significativa en esta visión compartida? Yo creo que cuando has sentado las bases de lo que decíamos hace un rato, has marcado una visión, has dejado en blanco y negro qué valores, qué principios no se negocian y has dado confianza para que cada uno dé lo mejor de sí, es que el resultado es obvio. Tú no necesitas hacerle sentir a la gente que participa, porque es que ese se vuelve su día a día. Y creo que también parte de lo interesante de eso es que hay gente que termina haciendo cosas que ni se imaginaba que podía hacer. Y se me viene ahora a la cabeza un ejemplo, hace muchos años también, cuando no estaba de moda la IA, ni el Big Data, ni la ciencia de datos, ni estas cosas, con un equipo de análisis que teníamos, yo tuve un poco la idea loca
de que explicáramos, hiciéramos un análisis jurídico y explicáramos los argumentos jurídicos usando un modelo de probabilidad estadística. Y entonces mi equipo me dijo, Milena, estás loca, eso no se puede, eso es imposible. Y yo, tenemos que poder. Claro, no sabíamos cómo, no teníamos ni idea cómo, pero vamos a encontrar la manera. Y vamos a encontrar la manera, es que empezamos a estudiar desde álgebra de redes, súper básico. En esa época todavía es que no estoy tan vieja, pero esos temas no habían llegado a la empresa. Facebook todavía apenas estaba empezando a despegarse, pero no se usaba en absoluto para temas empresariales. Entonces nos sentamos a estudiar, que además era lo único que había, un libro que me acuerdo pedimos en esa época, el famoso Correo de las Brujas. Uno pedía libros a Estados Unidos, pero tenías que pedirlo a un buzón en Miami y luego algún amigo o algo te lo traía a Bogotá. Entonces lo único que encontramos fue un libro de álgebra de redes sociales. Y con eso y nos sentamos todos a estudiar. Entonces nos dividimos los capítulos, cada uno se estudiaba un capítulo y luego nos sentábamos con tablero, es una cosa que siempre hacía. En esa época cuando había oficinas yo siempre pedía un tablero en mi oficina y luego nos sentábamos todos a estudiar y a poner en común lo que habíamos estudiado. Y de esa manera, Caro, llegamos al final a tener en un modelo probabilístico de estadística argumentos jurídicos, una cosa que era completamente impensable y que hasta ahora yo no he vuelto a ver. Y muchos años después hablaba yo con mis chicos de esa época y decían, Milena, o sea, esto fue de locos, eso no lo habíamos visto nunca y no lo hemos vuelto a ver. Y la verdad es que mirando hoy hacia allá, hacia esos años, realmente hacíamos cosas muy impresionantes. Y decía, ¿ves? O sea, cuando tú aportas visión, das la confianza y eres parte del equipo, cada uno saca lo mejor de sí. Incluso aquellas cosas que no sabían que podían hacer. Y de alguna manera ver cómo eso que yo denomino imposible tiene toda la posibilidad del mundo, porque entre más imposible se vea, más posibilidades tiene. Precisamente por eso lo veo de esa manera, que no es posible, ¿no? Abre la mente y lo que tú dices, permite esa contribución desde la inteligencia colaborativa, ¿no? De también sentir a tu colaborador capaz de exigirse y capaz de poder contemplar esas habilidades que de seguro pensaba que tampoco tenía, o de incluso llegar a conocimientos que en su vida habría imaginado que iba a sentarme a estudiar una álgebra de redes, ¿de dónde, no? Entonces, ¿cómo abrir ese tipo de liderazgo y cómo eso que bien tú tocas, Mile, compartir la visión, ¿no? Y permitir, no es una visión de cajón, como bien lo tocabas allí al inicio, ¿no? Oye, me la sé de memoria, la recito, está colocada aquí sobre el tablero y cuando me la preguntan, voy y me la repaso, ¿no? Sino que la vibro, la siento, la integro en mi ADN porque es esa visión que comparto. Y qué importante, esto que también acabas de traernos acá a la conversación, y es, mira, no basta sencillamente con que haya una visión organizacional, ¿no? Claro, ese será el derrotero, por ello me rijo, por algo estoy integrando esta empresa porque de alguna manera estoy alineada con esa visión también en mi visión personal. Pero además, ¿cómo construyo una visión compartida de equipo? Eso es absolutamente clave, es decir, cómo aterrizo esa visión organizacional a mi equipo y cómo hago que ella trascienda y que impacte de tal manera que todos vibremos alrededor de ella, ¿no? Como sintiéndome parte de esta orquesta y soy un músico importante. Y justo te quería preguntar ello, ¿no? Tú tocabas, oye, no necesariamente todos los equipos que integran estos equipos de alto rendimiento quieren estar allí por la razón que sea, conocimiento, empatía, cualquier razón, ¿no? ¿Cómo trabajar con un colaborador que te ha expresado claramente que no quiere estar en el equipo, pero que debe permanecer en él por razones también entendibles, ¿no? El riesgo de perder su trabajo, el riesgo de pasar a un área que no conoce, pero que no empata necesariamente con la visión del equipo? Creo que es una de las situaciones más retadoras que tienes como responsable de equipos. Yo creo que ahí, en primer lugar, la responsabilidad más que tuya directa es la responsabilidad de la compañía, del área de gestión de talentos. Creo que es clave que la gente tenga posibilidad de hacer carrera, de hacer camino,
de desarrollarse no solo profesional, sino personalmente. Pero si eso no está tan claro y no hay esas posibilidades al alcance, creo que tu responsabilidad es identificar en qué es buena esa persona y conectar los puntos. Que tú como líder seas capaz de, al final eres como un director de orquesta, que seas capaz de identificar quién lleva mejor qué instrumento y en qué momento ese instrumento tiene que salir a la escena principal. Si no eres capaz de hacer eso, pues estás echando al traste un talento, una vida y seguramente estarás afectando toda una familia que hay detrás de esa persona y tú también te estás afectando. Porque una cosa que a los jefes a veces nos cuesta entender es que cuando a tu equipo no le va bien, a ti no te va bien. Y al revés, cuando tú tienes gente mejor que tú, que a tu gente le vaya bien, significa que a ti te va a ir bien. Es divino. Sí, pero yo todavía noto mucho temor a veces. Todavía tenemos creo que una generación de jefes muy atados a esquemas muy autoritarios, todavía muy impositivos y además con mucho temor a que su gente diga cosas nuevas o conozca de otras áreas. O que lo Y ahí superen, ¿no? Sí, exacto, que lo superen. Y yo creo que aquí es un poco al revés, o hago un poco la analogía cuando tienes hijos, guardar las proporciones, por supuesto. Pero con tus hijos tú lo que esperas es que no te necesiten, pero que siempre quieran estar contigo. Que sepan que estás aquí. Exacto, creo que con tus colaboradores es muy parecido, es que no te necesiten, pero que quieran tener esas conversaciones contigo, que quieran seguir el camino contigo y que digan, es que contigo me voy hasta donde haga falta, voy y vuelvo. Voy contigo. Y yo creo que cuando además tu gente te lo dice de esa manera, o sea, estás en el equipo correcto, en el momento correcto y asumes cualquier reto. Entonces, también cuando tú pones visiones altas o propones cosas locas, que también algo parecido hicimos durante mi época como CISO en Colombia, en el banco. Cuando tú propones cosas locas y has creado ese espacio de confianza, la gente te propone cosas aún más locas. Pero lo más divertido es que lo que la gente te propone casi siempre funciona. así. O sea, si tú eres capaz de conectar los puntos que son y de darle a la tecla correcta, las propuestas funcionan. Entonces, conectar esos puntos en común, Mil, Sí. requiere de un genuino interés en el otro. Sí. Requiere de realmente esa capacidad para poder empáticamente entender para potenciar las habilidades del otro. Requiere también entender que todos, absolutamente todos los que integran tu equipo son parte de la orquesta. Ninguna persona está allí por azar, ninguna persona está allí porque no hubo en dónde colocarla o porque no hubo otro lugar. Todas las personas están allí porque tienen una habilidad y como buen director de orquesta en este liderazgo transformador que tú nos inspiras, Mile, pues tendremos la capacidad de poder determinar cuál es el instrumento que se adapta a esta persona con esa habilidad específica. Cuando sumas las habilidades de todos tus colaboradores de modo integrativo, de modo colaborativo, de modo exponencialmente rico, pues claramente lo que estás haciendo es aportando para que el equipo crezca desde las individualidades, pero en un propósito común. Y es allí en donde se obtienen los resultados extraordinarios. Entonces, fijarte y verlo de esta manera tan rica que nos has permitido entenderlo hoy, Mile, a través de tus vivencias, de tus experiencias, que tan generosamente nos has entregado, pues es mucho más fácil de entender que efectivamente sí se puede, pero que por supuesto, bien, también lo has dejado aquí muy claro en esta conversación, requiere de todo de ti, requiere de tu disciplina, requiere de tu inteligencia, requiere de tu persistencia, requiere de tu empoderamiento y yo le agregaría una nota final, requiere de tu pasión, esa pasión que tú nos has transmitido durante todo este ratico de grata charla, Mile. Sin esa pasión, sin esa alegría, sin ese amor que se desborda por lo que tú haces, por ese reto, por cada vez que se sucede algo extraordinario, pues con amor lo acojo y esto me trae alguna enseñanza, pues queridos oyentes, realmente esa es la fórmula secreta que Milena Patiño hoy nos ha compartido. El don de gentes
lo que tú eres capaz de entregar a otros, porque te lo entregas también a ti mismo, es lo que te permite que realmente estos equipos de alto rendimiento los formes o los integres con un propósito común, que es el desarrollo de las personas para conseguir esos resultados mega extraordinarios. Ojo, que no es para conseguir resultados extraordinarios a través de las personas con las que colaboro, es todo lo contrario, es el desarrollo de esas personas extraordinarias para que los resultados por default se conviertan en extraordinarios. Mire, para ir cerrando esta magnífica conversación, ¿alguna herramienta, algún consejo, algún tip que quisieras entregarle hoy a estos jóvenes líderes que están en este camino formándose como líderes para integrar un equipo, para llevar a cabo una tarea, un proyecto, un liderazgo que les han encomendado y que necesitan de ese aliciente de toda esta conversación que nos has traído? ¿Qué les puedes extractar? ¿Qué les puedes dejar en un mensaje para llevarse hoy de forma concluyente a sus vidas, a su casa? Son tantas cosas de vida que es difícil resumirlo así, pero se me ocurren dos frases. Yo hablo mucho con frases y me acuerdo ahora una chica de un equipo anterior que tenía un cuaderno, iba apuntando todas mis frases y cuando ya yo salí de ese puesto, me mostró el cuaderno y la verdad es que yo no tenía ni idea, fue súper divertido. Y ahora a veces cuando necesito una frase le digo, envíame alguna de mis frases. Mira, pues pienso ahora dos cosas. Primero, sobre todo para la gente más joven que está llegando al mundo corporativo ahora. Esto está cambiando mucho y muy rápido. Entonces, tú tienes que decidir si quieres ser uno más del montón o si quieres ser extraordinario. Y si quieres ser extraordinario, eso requiere esfuerzos extraordinarios. Las cosas no suceden simplemente porque sí y tampoco los resultados hablan por sí solos. Hay que poner pasión, voluntad, disciplina, mucho trabajo, mucha constancia en lo que haces. Y por otra parte, que recuerden siempre que campeón no es el que no recibe ningún golpe, es todo lo contrario. Campeón es el que sigue adelante pese a todos los golpes que recibe. Es decir, es el que se vuelve y se levanta una y otra vez, vuelve y se levanta una y otra vez, vuelve y se levanta una y otra vez. Pero cuando tienes la misión y la visión clara y estás dispuesto por ello y tienes la voluntad y la ambición de lograrlo, ahí es donde está la semilla de la diferencia que puedes hacer. Totalmente. Mile, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, tus vivencias tan enriquecedoras, esos consejos que hoy nos entregas de qué manera tan generosa y haciéndonos entender que la vida está para ello, para disfrutarla, para vivirla, con los golpes y con las rosas como Jake. Nos has mostrado cómo el liderazgo transformador no solamente crea equipos más resolutivos y dinámicos, sino también líderes como tú, más auténticos y más efectivos. Hoy nos has ayudado a explorar cómo la dinámica de esos equipos han evolucionado y cómo exigen un liderazgo diferente, más adaptativo, más empático, más movilizador, más innovador y más potenciador hacia las competencias y las habilidades que realmente estos equipos hoy están integrando. Te agradezco enormemente por compartir tus conceptos y tu experiencia con nosotros hoy. A ti, Caro, mil gracias por tenerme en cuenta. Ha sido una maravilla esta sesión, me lo he disfrutado un montón, de verdad. Muchísimas gracias y bueno, espero que tu público lo disfrute mucho. De seguro así va a ser, mi Mile, y si tú has visto este episodio y lo has disfrutado tanto como Mile lo dice, como yo también lo he podido disfrutar, pues te invitamos a que lo compartas con aquella red, con aquellos líderes, con aquellas personas que sepas y que conoces que demandan este tipo de liderazgo transformador para su vida y para la vida de sus equipos. Déjanos tus comentarios sobre la visión de este liderazgo adaptativo. Gracias a todos por escucharnos y asegúrate de suscribirte a este podcast para no perderte nuestros próximos episodios en Spotify y en YouTube. Creer, co-crear para lograr, cumpliendo propósitos. Chao, chao.